Ya muchachos, segunda parte del video tutorial en donde vamos a ir a la parte 2 de esta guía que yo les dejé. En esta oportunidad vamos a ver todo lo que tiene que ver con ciclos, for while y do while en los ejercicios que se proponen. Esta guía va de menos a más, incrementando la dificultad, cosa de poder ir practicando. Así que vamos a ir rápidamente a crear el primer ejercicio. Se nos indica que tenemos que crear un nuevo proyecto llamado ciclos1app. Dentro del método main, crear un ciclo el cual itere 100 veces y en cada iteración se debe imprimir un número empezando desde el 1. Vamos entonces a volver a NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto. File, New Project. Java Application. Le damos siguiente en el nombre del proyecto. Le vamos a poner ciclos1app tal y como se nos indica en la guía. Vamos con Finish. Tenemos nuestro método main. El primer ejercicio es bastante simple. Nos piden un for que itere 100 veces. Entonces tenemos que declarar for. Los for tienen tres partes, recuerden. Int y de iterador. Ojo que esta variable podría llamarse como nosotros queramos. Podría llamarle hola mundo y no habría ningún problema. Pero para mantener un estándar le vamos a llamar i. Esta va a inicializarse en 0 y le vamos a decir que mientras i sea menor a 100, se ejecute este for incrementándose de en 1 en 1. Ahí tenemos la declaración raíz de lo que es un for. Por lo tanto, ahora vamos a abrir y vamos a cerrar llaves para poder empezar a programar dentro. Vamos para acá. Vamos a hacerlo así. Ya. Dentro entonces vamos a tener un for que recorre desde el 0 hasta el 100. Como se incluye el 0, esto va a estar iterando 100 veces. Pero acá se requiere de que yo imprima el número desde el 1 hasta el 100. Si yo hago lo siguiente, system.out.println e imprimo la i, vamos a ver qué resultado tenemos. Se imprime desde el 0 hasta el 99. Hay dos formas de solucionar esto, porque requiero primero que empiece de 1 y termine en 100. Primero lo que podríamos hacer es, al imprimir, sumarle 1. Ya sabemos que empieza por 0, así que si yo le sumo 1, debería empezar por 1 y así sucesivamente. Veamos si es verdad. Efectivamente ahora llega hasta el 100, empezando por el número 1. Eso sería correcto. O si no, en el iterador podríamos hacer que empiece en 1 y acá sea menor o igual a 100. Podríamos ir jugando con esa lógica. Como ven, el primer ejercicio era simplemente hacer un for. Como estamos viendo, esto va de menos a más, así que se va a ir incrementando un poco la dificultad. Vamos a leer el siguiente ejercicio. Ya, acá se nos pide en el mismo proyecto creado anteriormente un ciclo for que imprima la tabla del 5 desde el 1 hasta el 10. El resultado debe ser el siguiente: 5 por 1, 5, 5 por 2, 10 y así sucesivamente hasta llegar a 5 por 10. Vamos a ver cómo podemos lograr esto. Entonces necesitamos un ciclo for que vaya desde el del 1 hasta el 10. For int i igual a 1. Vamos a empezar desde el 1. Mientras i sea menor o igual a 10, esto se va a ejecutar y se va a ir incrementando en 1 el i. Abrimos y cerramos llaves. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a lanzar un system.out.println y vamos a decirle 5 por más i. Si empezamos del principio a decir 5 por 1, vamos a concadenar de nuevo, igual a más y el resultado. Seguimos concadenando. Y acá el resultado tendría que ser, vamos a ponerlo entre paréntesis, 5 por i. Ahora veamos cómo funciona esto y cuál es la lógica que hay detrás. Fijémonos que nos hace la tarea 5 por 1, 5 y nos va hasta el 10, 5 por 10 igual a 50. Lo único que hay acá es una concadenación para formar un string. 5 por
nos agarramos del iterador que empieza en i, que empieza en 1, disculpen, le decimos que va a ser igual a, y acá hacemos la multiplicación. Como el for va a ir cambiando, este i se va a ir esto incrementando, empezando por 1, después va a ser 2, 3, y así sucesivamente los valores que va a ir tomando el i. Ojo que también podríamos lograrlo con un while o con un do while. Y aquí se nos pide hacer un ciclo for explícitamente. Vamos al ejercicio número 3. Ya, espero haya quedado clara esta parte de los for, no son muy complicados. La cosa es ir practicando como siempre lo digo. Dice, adaptar el ejercicio anterior para que ahora el usuario escoja qué tabla desea imprimir. Por ejemplo, si el usuario ingresa el número 8, se deberá imprimir la tabla del 8 desde el 1 hasta el 10. Ya, aquí falta el 1. Desde el 1 hasta el 10. Entonces, acá nosotros le vamos a tener que preguntar al usuario. Tenemos que adaptar esto. Preguntémosle al usuario entonces con system.out.println y digámosle ingrese el número de la tabla que desea imprimir. Tenemos que recoger ese número, como siempre vamos a necesitar el escáner. Así que vamos a ir hasta arriba y lo vamos a importar. Import, esto se encuentra en java.util.scanner. Recuerden, las mayúsculas son muy importantes. Vamos a volver acá y ahora le vamos a pedir al usuario int tabla, le vamos a poner, va a ser igual a, recordemos que vamos nosotros a tomar un readline, o sea un string, y tenemos que convertirlo en un int, integer.parseInt, y vamos con el escáner, pero no hemos creado el escáner todavía. Ojo que está importado pero no está creado, así que lo que podemos hacer es poner acá el escáner. Escáner sn igual a new escáner con system.in, y acá ponemos, ahora que tenemos el escáner, sn.nextLine para que nos entregue lo que el usuario acaba de ingresar. Debería quedar guardado ahí. Si ingresó el 5 va a quedar guardado. Si ingresó el 10 va a quedar guardado. Entonces es mi responsabilidad imprimir la tabla que corresponda. Ahora, en vez de 5, acá ya no es 5, sino que voy a tener que poner tabla más. Y acá tampoco ya es 5, sino que es tabla. De esa manera, si el usuario ingresó el 8, va a ser 8 por i, que es al principio 1, o sea, por ejemplo, 8 por 1, después 8 por 2, y así hasta que se complete el ciclo for. Vamos a ver si le estoy diciendo la verdad. Vamos a ejecutar y decía, ingresa el número que desea imprimir, el número de la tabla. Voy a poner que me entregue la tabla del 7. Veamos si es verdad que lo hizo, y ahí está 7, 7 por 1 7, 7 por 2 14, y así hasta llegar al 7 por 10, que es 70. Ojo que ustedes pueden ir jugando con estos valores, y supongamos que ahora quiero que me entregue la tabla hasta el 20. Hagamos lo mismo. Ingresa el número de la tabla que desea imprimir, la tabla del 8, y lo va a hacer hasta el 20. Como ven, es bastante conveniente esto de los ciclos, que nos repiten una instrucción la cantidad que nosotros le indiquemos. Ahí tenemos el ejercicio ya 3. Vamos con el ejercicio 4. En este caso nos piden un ciclo while que vaya del 30 al 250. Por cada iteración se deberá imprimir el número del iterador multiplicado por 2. Ya, vamos con un ciclo while entonces un poquito más abajo. Pero creo que acá nos piden sí otro proyecto que se llama ciclo 2 app. O sea, le vamos a hacer caso, file, new project, java application, siguiente, ciclo 2 app. Esto dice ciclo, sí dice ciclo. Lo creamos entonces, tenemos un nuevo proyecto donde trabajar este ejercicio. Vamos acá, como siempre, el método main. Y vamos a hacer el while. Recuerden que el while solo tiene una parte, que es la de condición. Vamos a poner int i igual a 0. Y le vamos a decir un while mientras i sea menor a 250.
Exacto. Vamos a abrir y cerrar llaves. Se me fue una comilla más. Ahí está. Pero ojo que esto no debe empezar en 0, sino que debe ser desde el 30. Vamos a ponerle que desde el 30, pero para eso acá esto debería ser menor o igual a 250. Entonces ya tenemos un while que va a ir desde el 30 hasta el 250. Pero si yo lo ejecuto así nomás, vamos a hacer un ciclo infinito. Recordemos que tenemos que ir incrementándolo uno en uno según se vaya pidiendo. Y dice que por cada iteración se deberá imprimir el número del iterador multiplicado por 2. El número del iterador es este. Entonces acá un system.out.println println y dice número de iterador por 2. O sea, primero decir 30 por 2, debería imprimir 60 y así sucesivamente. Veamos si es verdad. Efectivamente, llega hasta 500. Empezando por 60. 60, 62, 64 y así sucesivamente hasta llegar al 500. Y con eso cumplimos con el ejercicio número 4. Un iterador con un while que vaya del 30 hacia el 250. Vamos más para abajo y aquí se viene el último. Crear un nuevo proyecto llamado ciclos 3app. Solicitar al usuario que ingrese un número. Con un ciclo do while, mostrar un menú de opciones al usuario con las siguientes opciones, valga la redundancia. Si quiero imprimir la tabla, obtener el cuadrado del número o un contador, o si no, salir. Si el usuario ingresa a la opción 1, se imprimirá la tabla de ese número desde el 1 hasta el 10. Si el usuario ingresa a la opción 2, se imprimirá el número ingresado por el usuario al cuadrado. Si el usuario ingresa a la opción 3, se imprimirá un contador desde el 1 hasta el número que haya ingresado el usuario. Esto quiere decir, si el usuario ingresó el 20, por ejemplo, se van a imprimir los números del 1 al 20 simplemente. ¿Ya? Ese es el contador. Y si no, se termina el programa. Vamos entonces a ello. Vamos con ciclos 3app. Otro proyecto más. Java Application como siempre. Siguiente. Ciclos 3app. Dentro del método main, entonces vamos a empezar a pedir acá cosas. Si queremos hacer un menú de opciones, lo mejor que podemos hacer es un ciclo do while, que nos va a mostrar el menú de opciones al menos una vez. Por eso, vamos a declarar acá un int que va a ser la opción. Lo vamos a inicializar en 0 y luego vamos a poner el ciclo do while. Do. Vamos ahí. Do while. ¿Cuándo se va a ejecutar esto? Mientras la opción sea distinta a 4. Efectivamente, el 4 es el salir. Entonces, mientras sea distinto a 4, se va a seguir ejecutando el menú. Y le tenemos que empezar a pedir al usuario primero un número. Ya, solicitar al usuario que ingrese un número. Entonces vamos a hacerle caso a esto. Dentro del do, que es el ciclo que se repite, vamos a poner system.out.println ingrese un número. Int número vamos a declararlo y lo vamos a parsear inmediatamente. ¿Y esto de dónde va a venir? Desde el escáner. ¿Tenemos el escáner? No tenemos el escáner, por lo tanto lo vamos a imprimir. Lo vamos a importar. Escáner. Y para que sea más fácil, después que escriban escáner, control espacio, nos sugiere qué es lo que queremos hacer y le ponemos la primera parte y eso hace el import automáticamente. Tenemos escáneres, entonces le ponemos un nombre a la variable igual a new escáner. Y como siempre, para que esto lo tome desde la consola, system.in. Ahora sí tenemos el escáner para empezar a jugar. Dentro del parseInt hacemos sn.nextLine.
Ahí debería estar el número que ingresó el usuario y ahora le mostramos el menú de opciones. System.out.println. Ya. Vamos a poner acá, escoja una opción. Nueva opción. System.out.println. La opción 1. Opción 1 es imprimir tabla. System.out.println. Opción 2. Obtener el cuadrado del número. System.out.println. 3. El contador y el final salir. Contador y el último es salir. Salir. Entonces, y tenemos que ahora leer nosotros lo que ingrese el usuario y guardarlo dentro de la variable opción que está declarada un poquito más arriba. Opción va a ser igual a, como necesitamos nosotros un int, le hacemos el parse, sn.readline. No me toma. sn.nextLine, disculpe. Está confundido con otro lenguaje de programación. Tenemos la opción y la tenemos que evaluar. Podría ser con un if, pero va a ser más conveniente un switch en este caso. Switch, evaluamos opción y empezamos. Hacemos apertura y cierre de llaves. Y ponemos, en caso de que opción tenga un 1, vamos a tomar cierta decisión, ¿cierto? En caso de que tenga un 2, otra decisión. Así lo vamos a hacer hasta el case número 3. Break. Ya, 1, 2 y 3. En el case 1, lo primero que tenemos que hacer es imprimir la tabla del número ingresado. Eso lo hicimos en el ejercicio anterior. Lo vamos a volver a implementar acá. Vamos a poner un for y esto va desde el 1 hasta el 10. Int i igual a 0 a 1. Empezamos por 1, mientras i sea menor a o igual a 10 y más. Me falta una llave, ahí está. Se va a imprimir 10 veces algo, se va a iterar 10 veces. Ojo con ese concepto de iteración. La iteración es simplemente una vuelta de este for. Y ahora vamos a imprimir system.out.println y vamos a poner acá el número que ingresó la persona. En este caso va a ser número más una x del por más i más igual más el resultado. Y esto lo calculamos de la siguiente manera: número por el iterador. O sea, si ingresaron el 5, 5 por 1 y el iterador va a ir aumentando. El i, ahí está, número por i. Eso debería imprimirnos la tabla que seleccionó el usuario. Vamos a ver entonces el case 2. ¿Qué dice el case 2? Obtener el cuadrado del número. De hecho, esto es aún más fácil. System.out.println. Vamos a poner acá el cuadrado del número es, ya, un número al cuadrado es el número multiplicado por sí mismo, simplemente. Así que número por número. Ahí tenemos el cuadrado. Y el último, que es el contador. Aquí lo vamos a lograr con un for. Vamos a hacerlo con un for y nos dice que tenemos que ir desde el 1 hasta el número que yo ingrese. Por lo tanto, int i va a partir de 1. Int i parte de 1, mientras i sea menor a. Acá viene lo entretenido. Menor a el número que yo ingrese. Si yo ingresé el 20, i sea menor a 20 y se va a repetir 20 veces esta iteración.
tenemos el for y vamos imprimiendo. System.out.println. Debe imprimirse entonces el iterador. Y eso se imprime desde el 1 hasta el número que yo elija, pero acá me acabo de dar cuenta que me faltó el menor igual, para que pueda incluir el último. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces todos los case. Y ahí tenemos, si es que es distinto a 4, se va a ejecutar. Si es que llegara a ser 4, esta condición no se cumple. Opción no es distinto a 4. Sería igual y saldría del programa. Bueno, no era tan difícil hacer este ejercicio. Ya era para que apliquen simplemente la lógica. Vamos a ponerle play, ingreso un número, yo voy a ingresar el 15. Escojo una opción, le voy a poner contador. Hace el contador desde el 1 hasta el 15, lo imprimió todos. Después se repite el ciclo. Ingreso un número, le voy a poner el 4. Obtener el cuadrado, opción 2. El cuadrado es 16. Ingreso un número, voy a poner el 5. Y opción 1 le imprimir la tabla, o sea, el 5 por 1, 5 por 2, así sucesivamente y hasta el 10. Funciona. Ingreso un número, voy a poner el 30 y voy a poner ahora la opción 4 que es salir. Ya funciona, voy a ejecutarlo nuevamente. Y de esto me acuerdo de alguien que me lo sugirió en clases, de que qué pasaba si yo después ponía otro número. Del 1 al 4, voy a poner el 9. ¿Y qué es la opción 9? La opción 9 no es nada. Por lo tanto, el ciclo se repite sin hacer nada. Me dice de nuevo ingreso un número. Voy a ingresar el 0, por ejemplo, y si ingreso la opción 0 también, no pasa absolutamente nada. Podríamos poner algún tipo de validación ahí, para saber si la opción es correcta o no es correcta. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se ingresa la opción acá, en opción, puedo hacer lo siguiente. Si la opción es menor a 1 o, acá viene el doble pipe, o la opción es mayor a 4. O sea, es una opción inválida. Si es menor a 1 es inválido y si es mayor a 4 también es inválido. Por eso usamos un o en este caso. ¿Qué va a pasar en este caso? Le vamos a decir al usuario que se ha equivocado en escoger la opción y que empiece nuevamente. Le decimos entonces system.out.println. Opción no es válida. Inténtelo nuevamente y vamos a hacer que el ciclo se repita. Porque si yo lo dejo así, se va a ejecutar igual el switch. Pero no va a pasar nada. Así que debería volver a el principio nuevamente. Ya, pero al menos le estamos diciendo al usuario que la opción que ingresó no es válida. Vamos a ver entonces. Creo que esto se quedó ejecutando. Lo voy a parar acá abajo. Eso se va y voy a ponerle play nuevamente. Ingreso un número, voy a ingresar el 2. Ingreso una opción, voy a ingresar la opción 11. Opción no es válida, inténtalo nuevamente y que me dice que ingreso un número. Número 8, la opción 3, contador, del 1 al 8. Se debió haber imprimido. Veamos si es verdad. Efectivamente. Del 1 hacia el 8. Y aquí podríamos seguir agregando más validaciones como nosotros queramos. ¿Ya? E incluso ya si se nos ocurriría por X motivo sacarlo del ciclo, en vez de intentarlo nuevamente, podríamos ponerle, por ejemplo, opción no es válida. Hasta luego. Hasta luego. O sea que ya el programa pare de ejecutarse y eso se logra con la sentencia break. La sentencia break lo que hace en un ciclo es salir de él. O sea, debería salir de la aplicación en este caso. Ya que al salir del ciclo no queda nada más debajo del while. Veamos si es verdad. Vamos a detener acá lo que tengo. Vamos a ponerle play. Play. El número 2, cojo una opción, la 22. Opción no es válida, hasta luego. Y terminó el programa como ustedes pueden apreciar.
Ahora vamos a hacer una última prueba. Ingresa el número del 10, escoge la opción 2, obtener el cuadrado, el número es 100. Ya, muchachos, como ven, la segunda parte de la guía era mucho más corta, a lo mejor había que aplicar mucho más lógica de programación. Espero estos dos videotutoriales hayan sido de utilidad para resumir lo que llevamos hasta ahora. Ya todavía nos queda materia por pasar y cosas por ver y juntar todo esto con las clases y hacer algo un poco más complejo. Pero esta es la base que necesitan para ya dar los siguientes pasos. Me despido y nos estamos viendo en clases. Realicen la guía y estudienla las veces que sea necesario, ¿ok? Al igual que estos videotutoriales. Nos vemos.